El liderazgo positivo creo que tiene una tendencia a entenderse como este tipo de liderazgo que es todo buena onda, que hay solamente buen humor, buen ánimo entre todos, pero el liderazgo positivo une, ¿no es cierto?, los objetivos organizacionales con estas variables psicológicas subyacentes que les comentaba la vez anterior, que tienen que ver con entender al equipo, fortalecer al equipo y potenciar al equipo para el logro de objetivos organizacionales. Por lo tanto, lo que no es un liderazgo complaciente, no es un liderazgo que evita el conflicto, no es un liderazgo que no está atento a los objetivos organizacionales. ¿Sí? Todo lo contrario, es un liderazgo que está muy atento a los objetivos organizacionales, que está muy atento al propósito del equipo, que comparte esa visión con el equipo y que además los desarrolla, los potencia, los estimula a que logren, ¿no es cierto?, sus máximas capacidades para lograr esos objetivos. Hola, bienvenido a un nuevo capítulo de Necesito una Pizarra. Estamos aquí nuevamente para contarles sobre temas muy interesantes y transversales para el mundo empresarial y para aquellos que aman la gestión de personas y el desarrollo de personas dentro de las organizaciones. Vamos a hoy día hablar de un tema que todo el mundo menciona en algún momento y muchos de ustedes tal vez han recibido capacitación. Vamos a hablar de liderazgo positivo. Hoy día parece que el mundo nos consume en reuniones y lo único importante fuese ejecutar, hacer y hacer cosas. Eh, Mucho hablamos como decía, del liderazgo, pero poco en realidad avanzamos en términos de liderazgo cuando nosotros no hacemos un esfuerzo personal, ¿no es cierto?, por asumir las responsabilidades que nos corresponden como líderes. En un mundo rápido, en un mundo donde las cosas pasan, la tecnología cambia, también se requieren, ¿no es cierto?, cambios no solo organizacionales, sino también desde el punto de vista de la humanización de las organizaciones. Se requieren cambios que apunten a las personas, a aquellas personas que no solo la tecnología cambia, sino las personas también tienen una mirada distinta respecto de el trabajo y también de aquello que los lidera. Así que vamos a hablar de estos temas, pero antes le vamos a dar la bienvenida a Rox. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Sí, muy entretenida y muy contenta, digamos, de estar de nuevo aquí en un capítulo y con nuestra invitada, que en realidad no, como tú dices, ya la tuvimos en alguna oportunidad y hoy día se repite el plato, pero en realidad es porque sabe mucho de lo que vamos a hablar hoy día y es un tremendo aporte para todos aquellos que, como dices, quieren ingresar en este tema del liderazgo o para las empresas que requieren manejar o tener algún líder importante dentro de su nómina, digamos, dentro de su... Ok, antes de presentar a nuestra invitada, vamos a dar las gracias a nuestro auspiciador. Tenemos hoy día dos auspiciadores, como ya le hemos contado, estamos haciendo invitaciones a microempresarios, pero también tenemos un gran auspiciador que es la Corporación de Capacitación ProMaule. ProMaule es una OTIC y como OTIC intermedia recursos de capacitación. ProMaule está presente en las regiones de O'Higgins, en las regiones de Maule y también en Ñuble. Así que los empresarios que nos escuchan, que quieran gestionar sus recursos de la capacitación, ¿no es cierto?, lo pueden hacer a través de la OTIC ProMaule. Mirando la capacitación no solo como una actividad de curso, sino como parte de una estrategia, ¿no es cierto?, de las organizaciones. Así que ese es nuestro primer auspiciador. ¿Y cuál es nuestro segundo auspiciador? Por supuesto, como ya se lo hemos mencionado, tenemos a Lagar Panadería, esta panadería especializada en productos de masa madre, ya sea salados como los panes o
cosas dulces muy exquisitas que está en Ñuñoa, en la región metropolitana. Así que muchas gracias, Lagar Panadería, por seguir confiando en nosotros. Así es. Nos acompañan dos importantes auspiciadores y ahora sí vamos con la presentación de nuestra invitada. Nos referimos a la doctora Kedi Acosta Antonioni. Ella realizó sus estudios de máster y doctorado en España. Actualmente se desempeña como directora del Magíster de Psicología Social, es secretaria académica además, e investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad Talca. Queremos darle las gracias por acompañarnos nuevamente a Hedy Acosta. Bienvenido, Hedy. Hola, muchas gracias por la invitación nuevamente. Encantada de estar con ustedes conversando de este tema tan interesante que son los liderazgos positivos. Gracias, Kevin. Bueno, nuevamente, gracias, Hedy, por acompañarnos. Y para iniciar esta conversación, queremos preguntarte, ¿qué no es liderazgo positivo? Cuando nosotros hablamos del liderazgo positivo, ¿no es cierto? Tendemos a buscar una definición, pero también nos puede servir explicarnos el liderazgo positivo con la pregunta de ¿qué no es? ¿Qué no es liderazgo positivo? Muy bien, claro, explicar de lo que no es, ¿sí? Mira, el liderazgo positivo creo que tiene una tendencia a entenderse como este tipo de liderazgo que es todo buena onda, que hay solamente buen humor, buen ánimo entre todos, pero el liderazgo positivo une, ¿no es cierto?, los objetivos organizacionales con estas variables psicológicas subyacentes que les comentaba la vez anterior, que tienen que ver con entender al equipo, fortalecer al equipo y potenciar al equipo para el logro de objetivos organizacionales. Por lo tanto, lo que no es un liderazgo complaciente, no es un liderazgo que evita el conflicto, no es un liderazgo que no está atento a los objetivos organizacionales. ¿Sí? Todo lo contrario, es un liderazgo que está muy atento a los objetivos organizacionales, que está muy atento al propósito del equipo, que comparte esa visión con el equipo y que además los desarrolla, los potencia, los estimula a que logren, ¿no es cierto?, sus máximas capacidades para lograr esos objetivos. Perfecto. Súper. Mira, yo dentro de este concepto de los líderes o de los estilos, porque me parece haber hablado en alguna oportunidad antes que existen estilos de liderazgo, ¿cierto? Estábamos hablando hoy día del estilo del liderazgo positivo, pero dentro de los estilos, ¿los líderes son conscientes del estilo que profesan o que ejecutan digamos, valga la redundancia, como líderes? Digamos? Mira, creo que primero, claro, hay varios estilos de liderazgo, ¿no es cierto? Tenemos definiciones de liderazgo de la A a la Z y tenemos estilos de liderazgo que están orientados solo a la tarea, que están orientados solo a las relaciones, que es una mezcla entre ambos. Dentro de los liderazgos positivos ha emergido varias líneas teóricas interesantes, el liderazgo transformacional, el liderazgo extraordinario, el liderazgo por vocación, ¿cierto?, de servicio. Entonces, ese cuerpo teórico nos ha permitido entender que falta autoconocimiento con respecto al liderazgo. Los líderes están orientados más a la tarea, especialmente en nuestras organizaciones que son más verticales, ¿no es cierto? Y creo que es fundamental que los líderes entiendan, ¿no es cierto?, que un buen liderazgo parte por el autoconocimiento. Y ese autoconocimiento significa mirarse al espejo, como digo yo, y mirar esas brechas que existen en términos tanto técnicos, que es muy valioso lo técnico, ¿cierto? Es fundamental, pero cada vez más la evidencia nos muestra que hay un gap y ahí tenemos que ser compasivos con nosotros mismos porque nadie nos ha enseñado a gestionar nuestras emociones, a mirar nuestras fortalezas, a desarrollar nuestras fortalezas para liderar de manera positiva. Entonces, ese autoconocimiento creo que es clave para poder avanzar hacia el liderazgo positivo. ¿Las organizaciones invierten en esto? No todas. No todas lo miran como algo fundamental y dado, ¿no es cierto?, los riesgos psicosociales, mirando, ¿no es cierto?, la evidencia de los liderazgos disfuncionales, nos muestra, ¿no es cierto?, que tenemos que
invertir en que nuestros líderes tengan esto, que muchas veces lo encuentran una pérdida de tiempo, organizaciones o gerencias que son más conservadoras. Y que están orientadas más a los resultados, y que poco a poco yo creo que la formación, la academia y todo lo que estamos haciendo ustedes, nosotros en la academia, va mostrando que hay que invertir en formación, en estas habilidades, fortalezas, competencias que tienen que ver con lo relacional. Y para eso el líder se tiene que autoconocer primero. Claro, en ese contexto, justamente en ese contexto quería preguntarte, ¿qué prácticas ayudan a que un líder o facilitan que un líder sea consciente de eso digamos, y más compasivo, esta autocompasión de sí mismo que tú hablabas recién? ¿Qué prácticas Sí. nos apoyan en eso? Primero, mirar esa brecha que tiene con responsabilidad, ¿no? No hacerse el tonto diciendo, no, yo no necesito de esto, sino que es una práctica reflexiva, consciente de cuáles son esas brechas. Segundo, yo creo que es importante no tenerle miedo a la retroalimentación de sus colaboradores, de su equipo. Recibir esa retroalimentación como un insumo importante, tanto en lo técnico como en lo relacional, para poder ir mejorando sus competencias para dirigir a los equipos. Y obviamente otra práctica importante, creo que tal como lo dije, nos falta muchísimo a todos porque no nos han enseñado, porque no es parte de nuestra educación formal, eh, la regulación emocional. ¿Sí? Practicar regulación emocional, practicar todas las técnicas que van con ella, como por ejemplo el mindfulness, la meditación, y muchas otras, ¿no? Yo estoy hablando solo dos, son muchas más, pero creo que voy a volver a repetir las tres que considero fundamentales. La primera, el autoconocimiento y ser reflexivo con ese autoconocimiento. Segundo, la retroalimentación, buscarla activamente y recibirla con apertura, no como un ataque personal, sino que con apertura. Y tercero, practicar todo lo que tiene que ver con las emociones. ¿Por qué? Porque el líder impacta en las emociones de su equipo. Y eso todavía cuesta, ¿no es cierto?, entenderlo. Y ese impacto tiene, ¿no es cierto?, una relación directa con los resultados del equipo y de la organización. En relación a eso, Heidi, cuando uno habla, por ejemplo, de autoconocimiento, de autocontrol, ¿no es cierto? Si se va a ir algunos autores, ¿no es cierto? Vamos a llegar a la inteligencia emocional, ¿no es cierto? Y por lo tanto, que uno habla de estos conceptos, pero ¿qué tan fácil es para un líder autoconocerse o autogestionarse o autocontrolarse en términos prácticos, digamos, ¿no es cierto? Porque obviamente recibir la retroalimentación necesaria que tú mencionas, ¿no es cierto? Requiere una apertura. Y esa apertura también requiere un reconocimiento. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es para los líderes hacer eso? Mira, no es tan fácil, tal como tú lo dices. De hecho, entrenar en lo técnico es mucho más fácil que entrenar en estas habilidades y en esta reflexión. Por eso, ¿no es cierto? A veces las organizaciones no lo miran con detenimiento y yo creo que es fundamental, tanto para la selección de personal. Mira lo que estoy diciendo, ¿cierto? Que en la selección de personal logremos, ¿no es cierto? O la empresa que contratamos para seleccionar sea un punto, un eje central, es decir, además de lo técnico, que lo podemos enseñar de manera más fácil, que tengan estas habilidades y estas competencias de base de entrada. ¿Por qué? Porque cuando ya tenemos al colaborador dentro de la organización o al líder dentro de la organización, también es una responsabilidad si notamos que este líder tal vez es disfuncional, tal vez, ¿no es cierto?, tiene problemas con su regulación emocional o de actitudes. Entonces, entrenarlo es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque es un cambio conductual y un cambio conductual implica tiempo, mucho tiempo. Y tiene que ver también, como cualquier terapia, con aceptarlo. Sí, claro. Oye, Heidi, y en este contexto, ¿qué señales así puntuales, si podríamos ver, nos indican que un líder debería, por lo menos, hacer el cambio, detenerse, ¿cachai? Y automirarse y estar dispuesto a este cambio? ¿Hay señales que nos indican eso? Claro que sí, organizacionalmente la rotación, las licencias médicas, los indicadores de clima laboral, la baja participación, el silencio organizacional cuando ya nadie quiere hacer nada ni participar en nada, ¿cierto? Y la sobrecarga permanente en el líder, ¿no? Que él asume porque ya nadie quiere hacer nada, entonces empieza a asumir más y se empieza a sobrecargar y se empieza a enojar también.
cuando nos acompañaste en un capítulo anterior que hablamos en esa oportunidad de confianza organizacional. ¿Y la confianza organizacional qué rol juega dentro del desarrollo de este liderazgo positivo? Oye, me encanta esta pregunta porque tal como, como lo hablamos la vez pasada, es una variable que me apasiona. Bueno, es fundamental entre los líderes positivos y los resultados organizacionales. Hay un montón de variables psicológicas subyacentes que no vemos. ¿Se acuerdan que yo le contaba? Y una de ellas es la confianza. Un equipo que no confía, no comparte información, no innova, porque no están, ¿no es cierto?, ese pilar fundamental que es confiar en unos y otros, y menos en su líder. Entonces, no pasa, ¿no es cierto?, un buen líder con buenos resultados. La mediación, nosotros hemos, a través de distintos estudios en distintos países, con distintas muestras, ¿no es cierto?, hemos demostrado que para que un líder impacte los resultados organizacionales, tales como el ROA, tales como el desempeño laboral, tales como la calidad de servicio, por darte un ejemplo de resultados organizacionales, tiene que haber confianza, tiene que existir la confianza en el equipo y en el líder para que esa relación funcione. Y esa confianza, la relación entre la confianza, los resultados que uno espera y este concepto de lo positivo, ¿cómo conversan? No, hay aquí por ejemplo, de repente se asocia, ¿no es cierto?, que la exigencia de resultados podría, ¿no es cierto?, ir en contra de este concepto del liderazgo positivo, o nos chocan, ¿crees tú? Yo creo que no nos chocan, ¿eh? Porque el liderazgo positivo, tal como lo decíamos al principio, no es que no se fije en los resultados, está integrado liderazgo y cuidar el bienestar de su equipo, de su organización. Entonces, ese complemento, ¿no? De ese líder positivo que está súper orientado a sus resultados, pero también está muy interesado en el bienestar de sus trabajadores, tiene que haber un equilibrio y ese es el trabajo, ¿no? Finalmente, si tú lo piensas, le pedimos harto a los líderes. ¿M? Y la verdad es que tal vez les entregamos pocos recursos para que logren ser esos líderes positivos. Y esos pocos recursos tienen que ver tanto con lo laboral, ¿no?, para que cumplan eso, como estos otros recursos complementarios, que es formación especializada en lo que estábamos hablando, ¿no? Regulación emocional. Un taller de 2 horas en regulación emocional no hace que esto cambie. Eso tiene que ver, tal como ustedes lo dijeron, con la planificación estratégica de una organización. Cuando lo tiene, ¿no es cierto?, como un foco de generar, desarrollar, cultivar liderazgos positivos dentro de la organización, esta planificación estratégica en formato de formación está ahí permanente. ¿Sí? Sí, muy claro. Oye, y dentro de la organización tenemos un liderazgo positivo, ¿cierto? Supongo, eso no nos lleva o no implica que no vaya a haber conflicto. Entonces, cuando tenemos un líder y positivo, digamos, y tiene conflicto, ¿este conflicto puede transformarse en una oportunidad para él? ¿Y qué herramientas él puede manejar para transformar este conflicto? Primero, creo que un líder positivo está formado en resolución de conflictos. Sí, es otra formación importante para un líder positivo, ¿sí? O para cualquier líder en realidad. Creo que varias estrategias son interesantes y las hemos visto en la investigación. Lo que tendemos es no separar a la persona del problema. Y es lo primero que hay que hacer, ¿no? Separar el problema, entender el problema y no asociarlo a la persona directamente. Promover el diálogo, ¿cierto? Buscar toda la información, como líder, buscar toda la información que me permita entender el problema. Y buscar soluciones colaborativas, hacer partícipe no, por lo menos no buscar, ¿no es cierto?, ponerse del lado de un equipo, sino que hacer que todos participemos en la solución de conflictos. No es fácil, por supuesto que no. Requiere de entrenamiento y de técnica, por supuesto que sí, ¿sí? Y esto al líder le sirve para generar aprendizaje, es decir, fortalecer las relaciones laborales, mirar quién está con conflicto, quiénes nos apoyan a solucionar el conflicto y quiénes no nos están apoyando para poder, ¿no es cierto?, tomar decisiones.
con respecto a esto. Claro, disculpa, y llegar a la posibilidad de solucionar el conflicto igual va de alguna manera a aumentar la confianza también en el propio líder, ¿o no? Exactamente. Debería ir, Cierto, totalmente, porque muestra el interés. Mira, muchos de los casos que tenemos, ¿no es cierto?, dentro de la ley Karim, y por lo que he visto a través de las capacitaciones que he realizado gracias al CEPA, nuestro Centro de Psicología Aplicada, por todo Chile, ¿sí? Lo que más nos ha evidenciado en términos de liderazgo y conflicto es que el líder hace como que el conflicto no existe y que lo solucionen las personas porque son adultas, ¿cierto? Y pueden solucionar, que a veces el problema es una conversación, pero como el líder ahora, a través de la ley Karen y a través de distintas normativas, nosotros el líder tiene una responsabilidad frente a los conflictos técnicos y relacionales. Entonces, hay que entrenar, por supuesto que sí, hay que eh, tomar el valor también para asumir ese reto de solucionar conflictos que no es fácil. A casi nadie no nos gusta estar en conflicto, pues nos genera dolor en la guatita y como líderes, ¿cierto? Tener que estar haciendo reuniones, tener que estar generando situaciones, especialmente liderazgos que son más orientados a la tarea, esta parte como que no les gusta mucho, pero es fundamental. Es fundamental que tomen acción frente a estos problemas tanto relacionales como técnicos del equipo, de la organización. perfecto. Tú decías, Heidi, que le entregamos poca herramienta a los líderes y le pedimos harto. Cuando uno dice le entregamos poca herramienta y generalizamos a los líderes, tendemos a pensar de que existen algunas barreras que son culturales, algunos temas que están ahí instalados, ¿no es cierto?, y que son transversales para todos aquellos que ejercen una labor de liderazgo. ¿Existen realmente barreras culturales que no hagan, que hagan más difícil la implementación del liderazgo positivo? Por supuesto que sí, creo que nosotros tenemos una cultura, me atrevería a decir Chile y Latinoamérica, más jerárquica, vertical y centrada en el control. Y eso, claro que obstaculiza estilos más participativos, liderazgos más positivos, eh, y también, ¿no es cierto?, la búsqueda de resultados inmediatos, el éxito en términos más de indicadores organizacionales, ¿sí? Esa barrera yo miraría con calma, especialmente en las regiones también, hablando de Chile, ¿cierto? Que son mucho más conservadoras. Nosotros que estamos en la séptima región, la mayoría de nuestras organizaciones son altamente conservadoras y jerárquicas. Oye, Heidi, y en este contexto, esto que tú estás hablando de esto, organizaciones controladoras, jerárquicas, se dan mucho más en las pymes, ¿o no? Que en las pequeñas empresas que en una gran empresa. No necesariamente, pero por ejemplo las pymes lo que tienen al ser pequeñas y medianas empresas es que son más pequeñas, por lo tanto hay más oportunidad de interacción. Entonces eso hace también, ¿no es cierto?, comparada con las grandes, que haya mejores formas de relacionarse si el líder quiere entrenarse en eso, ¿sí? Porque esto también, que el dueño de la empresa, que es una pyme, imagínate el dueño más dos o tres personas más. Si el líder está interesado en ser un líder positivo, en generar el bienestar en sus colaboradores, va a ser una pyme muy exitosa. Y te lo digo, ¿sabes por qué? Porque el año pasado participé en un seminario en Los Ángeles, donde me invitaron a hablar sobre liderazgo positivo y habían experiencias de emprendedores, ¿sí? Que habían crecido a través del tiempo. Y la verdad es que ellos realmente practicaban los liderazgos positivos poniendo a las personas en el centro, no perdiendo de vista los resultados organizacionales, pero sí teniendo en claro que ellos querían ser líderes, no a la antigua, no conservadores. Entonces, todos los ejemplos de empresa que mostraron, el mínimo común era esta actitud del líder de ser un líder positivo, no un conservador antiguo. Qué buena noticia, es una muy buena noticia. Fíjate que, claro, uno tiende a pensar, como lo conversábamos antes, que todo este tipo de cosas o entre comillas, como innovaciones, digamos, cuando empezamos a desarrollar y hablar de liderazgo, de todo este tema, es complejo para una pequeña empresa, pero finalmente, al parecer, es mucho más accesible
Oye, y es la oportunidad que tienen en realidad para ir desarrollándose, es maravilloso. Así que me queda muy claro y muy bueno. Sí, de alguna manera, sin lugar a dudas, es la elección de un camino, ¿no es cierto?, que toma la empresa, por dónde me voy, cómo lo implemento. O sea, si lo implemento mal desde el principio, ¿no es cierto?, es más difícil avanzar después a tratar de corregirlo, pero como en el ejemplo que tú citas, ¿no es cierto?, hay un buen ejemplo de partir bien, digamos, haciendo una buena definición de cómo se debe implementar. Yo quería preguntarte respecto de eso, o sea, organizaciones, GDI, que sean referentes, o hechos que puedan inspirar a otras personas, a otras empresas, que te ha tocado vivir o conocer en el mundo de la investigación o también, ¿no es cierto?, en la cercanía, en estas charlas que nos comentaba Raquel con empresarios. ¿Hay alguna situación que nos puedas comentar que pueda ser así como un ejemplo de un liderazgo positivo, aparte de la que ya Mira, nombraste? sí, me recuerdo esta que le estoy mencionando, que era una empresa de distribución de Los Ángeles, no me acuerdo el nombre ahora, disculpar, pero empezaron dos personas, dos amigos, y ahora tienen sedes en en distintos lugares, incluso en la capital, si no recuerdo bien, tienen una sede y han crecido desde dos personas a tener, no sé, 30 empleados en muy corto plazo. Pero lo que te digo, teniendo estos dos amigos, orientación a los resultados, cada uno sabía lo que quería. Ellos también en la presentación me llamó la atención que tenían claro, porque tienen familia, que son factores, ¿no es cierto?, que son personales, que no podían perderse la oportunidad, ¿no? No podían estropearlo, digamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había una familia detrás de ello, teniendo en claro que estaban todos apoyando el logro de esta empresa. Entonces, teniendo en claro eso, ¿no es cierto? Creo que esta empresa para mí ha sido un ejemplo claro, esta empresa de Los Ángeles que se dedica a la distribución. También mi experiencia dentro de organizaciones que son grandes, ¿cierto? Hay diferentes departamentos, unidades que tienen distintos tipos de liderazgo, ¿sí? Y ahí, eh, por ejemplo, la Dirección de Recursos Humanos de la Universidad de Talca, la Dirección de Gestión de Personas, creo que es un bonito ejemplo también de liderazgo positivo, ¿sí? Orientado a los resultados y también a las personas. Qué bueno, qué bueno. Quiere decir que no es tan lejano, digamos, que es posible implementarlo, que es imposible avanzar en esto, y que finalmente lo que hacemos es ponerle un nombre, ¿no es cierto? Usted a través de la investigación poner la teoría, pero finalmente esto es una práctica, es un querer hacer, ¿no es cierto? Es una Sí. forma, es un camino, es una elección del mundo empresarial, ¿no es cierto? De las organizaciones de cómo avanzar, mirando al frente, ¿no es cierto? No solo a un trabajador que debe producir, sino mirar al frente a la persona, ¿no es cierto? Que tiene necesidades, que tiene gusto, que tiene las mismas inquietudes que tiene el jefe, ¿no es cierto? Y que también quiere avanzar y que quiere ser reconocido. Eh, para poder cerrar esta parte respecto del contexto chileno, ¿hay algo que nos diferencie respecto de otro prácticas en otros países? ¿Tienes alguna información de eso? Hay algo cultural, como tú decíamos, transversal. ¿Hay algún otro elemento que como realidad chilena, digamos, podamos mencionar que no es cierto, que nos diferencie y que lo hace más fácil o lo hace más difícil? ¿Sí? Mira, dentro de la evidencia que hemos podido rescatar en el equipo, técnicamente los chilenos somos muy buenos. Tenemos muy buen nivel educacional y sabemos hacer las cosas, ¿sí? Sí. Yo te diría que eso es fundamental. Y ahora a nivel personal, te digo, cuando van algunos de mi equipo afuera a estudiar o yo misma, mi experiencia, siempre nos hemos destacado a nivel académico, Perfecto. ¿sí? Entonces yo te diría que una de las cosas que destaca de Chile es su capacidad técnica, su nivel educacional. ¿Y cuál es nuestro debe? ¿Cierto? La parte relacional. Ese es nuestro debe a nivel general. La interacción social positiva.
en ese contexto, que dice en el aspecto relacional, cuando hablamos del liderazgo positivo que se me quedó aquí en el tintero, em, ¿qué influye, por ejemplo, hoy día más en asumir este liderazgo positivo? Mi historia personal, por ejemplo, mi capacidad o mi educación o mi formación, o un ánimo de querer superarme y de querer hacer las cosas bien. No sé si se entiende. Sí, sí, se entiende. Yo creo que es un conjunto de cosas. No podemos separar a la persona, al líder, de su historia. Sí, entonces es un conjunto. Lo importante, como conversábamos antes, para hacer las cosas bien, hay que reflexionar sobre nuestro quehacer como líderes, de nuestras formas, ¿no es cierto? Y mirar que tener autocompasión para decir, ¿sabes qué? No lo estoy haciendo tan bien regulándome emocionalmente en las reuniones, o no lo estoy haciendo tan bien para solucionar conflictos. Necesito ayuda, necesito formarme, necesito aprender. ¿Por qué? Porque hay teorías de liderazgo que dicen que esto es rasgo, ¿sí? Y si lo pensamos de esa manera, eso quiere decir que no tenemos oportunidad de cambio, porque es algo fijo. Mi postura es que no, que nosotros podemos entrenar comportamientos, podemos entrenar actitudes, ¿cierto? Entonces, cuando un líder es capaz de decir, mirarse al espejo y decir, sabéis que no lo estoy haciendo bien en esto y necesito apoyo, necesito recursos, es ahí donde está la magia, ¿no es cierto?, del cambio actitudinal y el cambio a un liderazgo positivo. Porque no nos han enseñado, si no tenemos formación especializada en esto, nadie, ninguno de nosotros. No, exacto. Somos como vamos armándonos, por lo menos en la parte personal. Oye, y en ese contexto, ¿qué mensaje podríamos dejar así como claro para que eh, nuestros actuales líderes o aquellos que están en proceso de llegar a un liderazgo dentro de una organización em, entiendan o que puedan entender este concepto de que tienen que autoconocerse o tener esta autocompasión? ¿Qué mensaje sería como así directo? No una cosa. Mira qué bonito. Mira, lo primero que le diría a un líder es que el liderazgo no solo se trata de dirigir tareas y lograr objetivos, tiene que ver con influir en otros positivamente, desarrollar, cultivar el potencial de otras personas. Y también implica para eso cultivar el autoconocimiento, la regulación emocional, el sentido de aprendizaje y el sentido de propósito de la organización y un aprendizaje permanente. Permanente. Y, siempre interesante Sí. la conversación. Como siempre decimos, nos dan ganas de seguir conversando. Pero tratando de resumir, te voy a hacer una pregunta larga para pedirte dos cosas. Primero para decirte cómo te imaginas el futuro si ponemos dentro de este análisis todo lo que viene, ¿no es cierto? Todo lo que ya estamos viviendo cuando hablamos de inteligencia artificial, cuando hablamos de trabajo remoto, ¿no es cierto? Cuando hablamos de generaciones que tienen una mirada distinta del trabajo. Entonces, cuando nosotros hablamos de que el líder debe desarrollar, ¿no es cierto?, una competencia para, ¿no es cierto?, poder tener este liderazgo positivo. ¿Cómo ves este escenario de futuro y cuáles son las tres competencias que tú crees que el futuro va a requerir para estos líderes? Interesante pregunta, no es fácil, pero claro, el futuro viene marcado por la automatización, ¿no es cierto? Por la permanente incertidumbre. Ahora mismo estamos viviendo, ¿no es cierto?, situaciones mundiales críticas, complejas, ¿cierto?, que afectan los mercados, que afectan a las organizaciones y por tanto a nosotros como personas. Yo creo que el liderazgo va a ser más humano porque va a tener que conversar con la inteligencia artificial, donde vamos a tener que desarrollar estas capacidades aún más, ¿no es cierto? Donde tenemos que generar sentido, confianza, colaboración entre las personas para que podamos, ¿no es cierto?, lograr objetivos donde varios trabajos van a ser automatizados, ¿cierto? Y vamos a tener que conversar muchísimo con la tecnología, para poder lograrlo. Con respecto a las tres competencias, la primera, yo te digo que apertura, autoconocimiento, ¿sí? Desarrollar inteligencia emocional, especialmente la regulación emocional,
pensamiento crítico siempre y que nos permita generar confianza y relaciones de calidad con los seres humanos. Muy bien. Necesito una pizarra para dejar estos interesantes puntos que nos señala Hedy. Hedy nos dice que el futuro va a requerir de liderazgos más humanos y las competencias que estos líderes requieren tener son apertura y autoconocimiento en el número 1. Como número 2, nos dice que es necesario desarrollar la inteligencia emocional, principalmente en los puntos que tiene que ver con la regulación emocional y con el desarrollo del pensamiento crítico. En el tercer lugar, es desarrollar la confianza, mejorar las relaciones, tener relaciones de calidad, poder fomentar las relaciones de calidad al interior de las organizaciones. Estos son los 3 puntos que nos señala Hedy como aquellas competencias relevantes para los líderes del futuro. Hoy nos quedan más que claras estas 3 competencias que sin duda todos podemos desarrollar si trabajamos a conciencia en ellas. Así que muy interesante, Hedy. Te damos nuevamente las gracias. No te vamos a despedir porque no quiere decir que no vamos a volver a conversar en el futuro. Muchas gracias. Nos parece muy interesante la conversación siempre contigo y también agradecer tu buena disposición. Sí, yo también te quiero agradecer, Hedy, como dice Juan Carlos, tu disposición, tu tiempo, tu claridad. Tu claridad y en realidad lo rico que significa conversar contigo estos temas que claramente te apasionan y claramente los explicas de una manera que yo me convenzo de que todo lo que tú estás diciendo es necesario y creo que el que te escuche Sí. sabe que es absolutamente necesario lo que tú estás diciendo y muy claro. Así que muchas gracias, Hedy, nuevamente y nos estamos viendo. Muchas gracias a ustedes, agradecerle la oportunidad de poder llegar a distintas personas desde la universidad de tal que es lo que estamos haciendo en el equipo y con una variable tal como tú dices, el liderazgo y liderazgo positivo con apellido, ¿cierto? Que es fundamental para, no solo para el éxito de la organización, el desarrollo de un país, sino que para el bienestar de las personas dentro de las organizaciones, que lo hacen, ¿no es cierto? Que hacen que las organizaciones funcionen. Así es. En el mundo empresarial nos toca jugar distintos roles, algunos ejecutar, llevar a cabo, gerenciar, a Hedy y su grupo de investigadores, ¿no es cierto?, aportarnos teoría, aportarnos investigaciones, cómo hacer este trabajo mejor, cómo investigar desde la perspectiva social, ¿no es cierto?, cuál es la mirada que debemos tener, cómo reaccionan, cómo actúan las personas, ¿no es cierto?, y cómo tenemos que también influir en ella en forma positiva para lograr los resultados. Así que agradecido nuevamente a Hedy por la compañía, invitarlos a seguir siendo parte de nuestra conversación, a todos aquellos que aman el mundo de la gestión de personas, del desarrollo de personas, al mundo empresarial, especialmente a las pymes, a la cual estamos orientados, también a las microempresas. A las microempresas les tenemos una invitación, así que ahí los invitamos a visitar nuestra página web www.hrpersona.cl y van a encontrar algunas novedades. Por mi parte, muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Sí, yo también me despido dándoles las gracias y principalmente, bueno, a Hedy, obviamente, y a quienes nos acompañan hoy día, que son la UTIC Pro Maule y la Garpanadería. Así que muchas gracias. Chao, chao.